Bueno, con esta bachata vamos a saludar al doctor Fernando Rosero Mera, quien es amigo aquí de la casa, de quien queremos muchísimo. Él es médico y cirujano de la Universidad de La Sabana, además experto en salud sexual y sexología de la Universidad de Barcelona. Actualmente ejerce medicina sexual y sexología en la clínica de Marley. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, ACSEX, docente universitario, conferencista nacional e internacional. Doctor, muchísimas gracias por haberse venido hasta la cabina y por estar aquí con nosotros. ¿Cómo lo recibe esta canción? Me recibe motivado para que hablemos de uno de los temas que más vergüenza da. Estaba escuchándote ahorita y definitivamente hablar de eyaculación precoz sigue siendo un tema muy tabú, sigue siendo un tema que limita mucho a quien la sufre y también a sus parejas. Entonces, qué mejor que con esa canción como para entrar en sintonía. Doctor, es que estaba oyendo la canción, dice una aventura es más divertida cuando huele a peligro. ¿Usted como sexólogo qué me diría, doctor? Mira, hay una explicación científica para eso. Cuando estamos expuestos a situaciones que se salen de lo normal, eso genera un nivel adicional de respuesta sexual, genera motivación, genera, digamos, mayores ganas, mayor deseo. Entonces, digamos que sí podría tener cierta explicación desde lo científico. Por eso las cosas prohibidas generan mucho más placer en sexualidad. Por eso salir de la monotonía es una de las recomendaciones que hacemos los médicos de medicina sexual para potencializar la respuesta sexual. Por eso es que con la amante el hombre o la mujer terminan teniendo un sexo más pasional que con la esposa o con su pareja actual, ¿no? Porque tendría la adrenalina, la aventura, todo el asunto. Claro, lo estaba pensando, no quería decirlo, pero ya lo pusiste sobre la mesa, ya lo pusiste sobre la mesa. Definitivamente sí, y esa es una de las cosas que puede generar precisamente enganche. Puedo utilizar una palabra que no es la correcta, adicción frente a ese tipo de relaciones, y por eso la gente se confunde tanto, porque está saliendo precisamente de esa monotonía, de ese día a día, y te genera un plus y un valor adicional que muchas veces confunde, y la gente puede confundir ese momento, esa mayor atracción con amor. Por eso es el reto que con la pareja que uno tiene que mantener una vida sexual placentera, y por eso decidimos nosotros aquí en Salud y Algo Más, doctor, hablar hoy de una temática que lo hablamos previamente con usted, que es la eyaculación precoz. Pues es algo que muchas mujeres, sobre todo, mire que fíjense que cuando nosotros buscamos con Paula las temáticas, la mayoría de las veces, aunque no lo crea, de salud sexual, tienen mucho que ver con la contraparte. Es decir, cuando tocamos tema de mujeres es porque los hombres nos han escrito, y cuando tocamos temas de hombres porque las mujeres nos han escrito. Y algunas oyentes se nos quejan y nos dicen, ¿cómo hacemos para ayudar con la eyaculación precoz de mi marido, de mi novio, de mi pareja, sin herirlo, ¿no? Pues porque uno no le puede decir al tipo, oye, mira, eres eyaculador precoz. De alguna forma algunos de ellos se sienten heridos. Así que, doctor, vamos a comenzar por el comienzo. ¿Qué es la eyaculación precoz? Porque yo me atreví a dar un significado y como a explicar desde mi ámbito, que es de health coach, pero usted acá es el experto. Cuénteme qué es la eyaculación precoz y cómo hace un hombre para saber que es eyaculador precoz. Mira, aquí hay dos componentes que son súper importantes, Carolina. El primero de ellos es un sentimiento de angustia, de malestar, el no estar a gusto con lo que está pasando. Y el segundo componente es el tiempo. Si bien es cierto, los seres humanos no estamos teniendo actividad sexual en función de estar pendientes del reloj, digamos que desde la medicina sexual se ha definido la eyaculación precoz o eyaculación temprana, como le empezamos a llamar hoy en día, a un hombre que desde el momento mismo de la penetración no logra controlar la eyaculación, por lo menos o antes o durante 3 minutos, es decir, es un hombre que eyacula antes de los 3 minutos. A eso se le define como eyaculación precoz. Existe el imaginario, Carolina, de pensar que las relaciones sexuales deberían durar un montón, porque también es un modelo aprendido un poco de la pornografía o de lo que nos dicen los compañeros, que muchas veces no son ciertas. Y entonces aquí tenemos que aclarar varias cosas. Eyaculación precoz, no control antes de 3 minutos. Adecuado, entre 3 y 7 minutos. Ahí tenemos que decir que está el 60% de los hombres que tienen actividad sexual, y después deberíamos hablar de un tiempo que se llama satisfactorio, que es un hombre que logra controlar la eyaculación entre 7 y 13 minutos. Y atención a lo siguiente, durar más de esos 13 minutos también puede ser incómodo para un porcentaje muy grande de parejas de esos hombres. Y me explico, si bien es cierto existe el imaginario de querer durar mucho, después de 13 minutos está demostrado que el proceso de la lubricación, que disminuye las posibilidades de dolor, también empiezan a disminuirse. Por lo tanto, entonces ese imaginario de querer durar 40, 50 minutos también está salido absolutamente de la realidad. Dani, cuéntenos. Dani, nuestro productor, también tiene una pregunta. Cuéntanos, Dani. Doctor, nos escribe Alfonso, ¿cuáles son los ejercicios para controlar la eyaculación?
Uy, excelente pregunta, Daniel. Existe, y aquí tengo que hablar, que se ha, digamos, divulgado, que se ha popularizado la idea de que hay ejercicios para controlar la eyaculación precoz, y realmente no existe evidencia que nos muestre que existen ejercicios para controlar la eyaculación precoz. Permítame ponerle un par de ejemplos, que tal vez es mi ejemplo clásico, pero me permite contextualizarlo. Si yo estoy en una relación sexual y estoy tratando de hacer ejercicios para controlar la eyaculación precoz, primero, contéstenme ustedes, ¿será que estamos disfrutando la relación sexual? Definitivamente no. Entonces se perdió el objetivo de ese momento de vinculación con nuestras parejas. Segundo, cuando yo estoy pensando en controlar la eyaculación precoz, paradójicamente sucede lo contrario. Y voy a poner el ejemplo. Si yo les digo ahora mismo que no piensen en un caballo blanco, ¿qué pasa? Pensamos en el caballo blanco. Claro. Y si vuelvo a hacer el mismo ejercicio y les digo por 3, 4 veces, ¿qué va a pasar? A la quinta vez van a decir, doctor, ya estamos un poco cansados con el ejercicio, les va a dar rabia, y muy seguramente eso es lo que le pasa a la persona que tiene eyaculación precoz. 1, 2, 3, 4, 5 veces trata de controlar la eyaculación y paradójicamente sucede lo contrario. ¿Por qué sucede esto? Cuando nosotros pensamos, generamos una sustancia que se llama adrenalina, que muy seguramente han escuchado. La adrenalina es una sustancia que estimula los nervios que se encargan de la eyaculación. Podríamos decir en resumen que el que piensa, pierde. El que trata de controlar, pierde. La sexualidad es inversamente proporcional al pensamiento. Entre más quiero tener control, menos lo tengo. Entre más quiero tener deseo, menos lo tengo. Entonces, volviendo a la pregunta, el tratar de hacer ejercicios durante la actividad sexual realmente lo que hace es dos cosas: no control de la eyaculación y mayor detrimento de la relación sexual, porque no la estoy controlando, y aparte eso lo poquito que podría pasarla bien, no logro controlar la eyaculación. Se cae o se pierde o se fue, podríamos decir. Vea, ustedes dos son hombres, ahí me hacen el favor y yo voy a entrar a opinar como mujer. Mire, doctor, yo soy terapeuta, usted sabe, ¿no? Entonces yo me dedico a hacer biodescodificación, soy health coach y me conozco el cerebro de los hombres más de lo que usted se imagina, porque como llegan los pacientes a consulta y uno les maneja todo lo que tiene que ver con el subconsciente, pues uno los desviste cerebralmente, ¿no? Pues resulta que los hombres creen que entre más duran y que entre más tienen que demostrarle a la mujer, más machos son, pero a veces las mismas mujeres dicen, no, es que si mi marido supiera que es que yo quiero tener una relación sexual tranquila, sin que él esté echándole cabeza al asunto y poniéndome maromas para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Entonces yo a veces siento, doctor, y usted me corregirá, que los hombres se presionan más ellos mismos creyendo que tienen que durar 40, 50 minutos, 1 hora, que lo que en realidad la mujer quiere. Y hay mujeres que quieren que duren 5 minutos, como hay mujeres que quieren que duren mucho más tiempo. ¿Cuál es su experiencia con sus pacientes? Mira, estás diciendo una verdad absolutamente clarísima, verdadera y contundente en lo que me estás planteando. Muchas veces ese estándar nos lo pone la misma sociedad. Crecimos en una sociedad sexualizada para los hombres, en el que nos piden ser como el Boy Scout y como una máquina sexual, siempre listos y siempre en el mayor número de relaciones sexuales. Eso se llama atletismo sexual. Competimos contra nosotros mismos por tratar de alcanzar un performance que realmente no se corresponde con la realidad. En ese orden de ideas, lo que tú estás diciendo es muchas veces más la presión del hombre de no querer quedar mal que realmente la necesidad de tiempo durante la actividad sexual. Hay un estudio muy chévere que se hizo en una universidad muy famosa de Estados Unidos, en el que se le preguntaba a las mujeres que si realmente para ellas era importante el que el hombre durara en exceso, y la respuesta fue contundente. Menos del 10% de mujeres decían, oiga, yo prefiero una relación más corta, pero que realmente estemos vinculados y que estemos conectados frente a la actividad sexual. Y voy a contar otra historia. Muchos hombres piensan que el durar mucho los vuelve mucho mejores, y les decía que no. Primero, porque empieza a haber dolor, y segundo, porque frente al control excesivo de la relación sexual, la pareja empieza a plantearse, oígame, ¿qué está pasando? ¿Qué es que no le gusto? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Será que usted estuvo con alguien más y por eso es que no puede venirse? Entonces mira tú que en función de ese imaginario social, también el demorarse mucho puede tener unas implicaciones muy grandes de cara a la relación sexual. Entonces, ¿cuál es la invitación? Relájese y disfrute. Óigame, existen obviamente medicamentos, y ahora muy seguramente vamos a hablar de eso, para mejorar un poco el tiempo de la eyaculación, para que se vuelva más adecuado, más satisfactorio, pero hay que tratar de estar lo menos estresado posible y tratar de vincularse con el momento. Hay una cosa muy chévere, y es: el que piensa, pierde. Por lo tanto, no piense, disfrute. Doctor, ¿usted cree que las películas de porno han ayudado a que los hombres piensen que uno tiene que durar un montón
en el acto? Sin lugar a dudas, porque el tema de sexualidad no es un tema que uno hable con los amigos como habla de fútbol. Y generalmente cuando uno habla con los amigos de sexualidad, la mayoría mienten, exageran un poco. Entonces, óigame, ¿cómo le fue anoche? No, 5. Lo que nunca le va a contar es que fueron 5 intentos y no puedo sino una sola vez. O le dice duré 3 horas cuando realmente duró 5 minutos, o le dicen tengo 3 novias cuando no tiene a nadie que conoce. Bueno, entonces mentimos. Y la forma más fácil de tener acceso a la sexualidad hoy en día sabemos que es el Internet, y de la mano del Internet pues va la pornografía, que hoy en día es muy fácil tener acceso, y la pornografía nos ha mostrado, acordémonos que la pornografía es una película de ciencia ficción, nos está mostrando unos tiempos que se salen o que van por fuera de la realidad. Entonces, si el hombre lo único que ha aprendido y ha visto es eso, Daniel, pues muy seguramente cree y entiende que ese es el tiempo que debería durar, cosa que no es cierto. Ya dijimos que el promedio son 3 a 7 minutos. Hay más de uno que está quedando tranquilo en este momento. Claro, ya están más contentos. Mire, pobres ustedes los hombres que además de todo se meten unas exigencias después de ver esas películas porno, que se los decimos como mujeres, y siempre lo hablo con mis amigas sobre todo, que son mayores y eso, y que tienen más experiencia, y dicen, oiga, el miembro del hombre no es como el de la película. No se comparen con un hombre de una película porno, porque es que en verdad van a vivir frustrados. Vamos a tener una sociedad masculina frustrada, doctor y Dani. Tal cual. Eso no funciona. Pero mire, hay otra cosa hay que acordarnos, claro, que ellos están ahí es porque se salen del promedio. Acordémonos que una película de ciencia ficción, si nosotros nos dejáramos llevar por eso, hay un par también de estudios que dicen que el promedio, el tamaño del pene no es la pregunta del programa, pero aclarémoslo. El promedio del tamaño del pene son 13 centímetros, 13.12 centímetros en erección. Eso es lo que mide un iPhone 10. Entonces, ahí está quedando tranquilo otro porcentaje de personas. Ya nuestros oyentes nos van a amar más, doctor, tal cual, van a sintonizar más. Tal cual. Y en reposo 9.16, que realmente son tamaños que son tamaños promedio, ¿ok? Y hay otra cosa importante, el tamaño no lo es todo. Yo puedo tener un miembro absolutamente grande, pero si no sé ser empático, si no sé ser cariñoso, si no sé hablar, si no sé entender a mi pareja, pues por más que yo sea el moreno del WhatsApp, pues muy seguramente esa relación sexual no va a ser del todo satisfactoria. Entonces ahí empezamos a hablar de un tema que son las habilidades y la empatía sexual, que es motivo de otro tema, muy seguramente de otro programa. Pero, volviendo al tema, dejemos de exigirnos tanto en función del tamaño. Además de todo, doctor, es que en verdad, pobrecitos los hombres. Mire, uno de mujer está estresada y uno le dice al marido que tiene dolor de cabeza, que no puede, que está estresado, que está deprimido, lo que sea, y el marido dice ok y nos deja. Pero oiga, donde el pobre hombre esté estresado por deudas, por el trabajo, porque tuvo un mal día y no le funciona a la mujer, entonces la mujer ya empieza, claro, tiene otra, claro, es que yo ya no le gusto, claro, es que ya no me quiere. En verdad que los hombres, y de por sí usted nos lo decía una vez, se ven demasiado presionados cuando tienen algún tipo de situación de angustia, de incomodidad, y lamentablemente no funcionan sexualmente, y no es que esté mal, simplemente es que el hombre ese día no tuvo un buen día, como a nosotras nos pasa cada rato, sino que lo enmascaramos con dolor de cabeza. Claro, voy a botar 2 datos. Hoy estamos botando muchos datos para dejar tranquilos a las personas. No nos van a amar, ¿vio, doctor? Yo por eso lo tenía que traer hoy. A los hombres también nos duele la cabeza de vez en cuando, es válido. Claro. Tenemos muchos problemas, muchas dificultades, y es válido que tengamos, que no podamos o que no queramos tener actividad sexual, y eso no nos hace ni menos hombre, y no quiere decir que tengamos ni un amante, ni que hayamos cambiado nuestra orientación sexual o que no deseemos a nuestra pareja. Y el segundo dato, señores y señoras, ven acá, me decías lo del dolor de cabeza. Voy a contarles una historia. Cuando uno tiene relaciones sexuales, libera una sustancia que se llama endorfinas. Las endorfinas son sustancias que se han comparado en poder a los analgésicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene actividad sexual, libera endorfinas. Acabamos de quitar del mito del dolor de cabeza. ¿Tiene dolor de cabeza? Le tengo la solución. ¿Ok? Tengo el remedio. Doctor, ¿qué tan cierto es que algunas pastillas, algunos ungüentos pueden servir para mejorar la eyaculación precoz? Ok, dentro del arsenal de posibilidades terapéuticas que tenemos los médicos, podríamos dividirlo, tenemos varios grupos. Lo primero que serían las medidas psicoterapéuticas, es decir, la orientación, el aclarar las dudas y el hacer algunos tipos de terapia enfocadas al control, sobre todo de la ansiedad que generan los pacientes que tienen eyaculación precoz. Hay medicamentos orales que podemos utilizar para retardar ese tiempo de la eyaculación. Hay medicamentos que podemos aplicar en cremas, que lo que hacen es retardar un poco la transmisión neurológica de la relación sexual, y también inclusive ya hoy en día contamos con procedimientos quirúrgicos para hacer que los pacientes controlen un poco más la eyaculación. ¿Cuál es el mejor medicamento? El medicamento que en función de una historia clínica, de unas necesidades individuales, podamos darle a ese paciente. Lo que me sirve a mí muy seguramente no le sirva al vecino, y entonces hay que hacer, o definitivamente hay que tener una historia clínica.
porque existen muchos tipos de eyaculación precoz. Digamos, muchas causas. Puede ser un tema meramente emocional, puede ser una infección, por ejemplo, puede ser un antecedente o un desbalance, una disregularidad en los factores hormonales de los pacientes. Entonces se trata de buscar la causa para poder darle la mejor solución. Okay. Doctor, tenemos a Alejandro en la línea. Alejandro, muy buenas tardes. Bienvenido a Salud y Algo Más. Cuéntenos qué le quiere preguntar al doctor y de dónde nos llama. Cuéntenos de dónde nos llama. Desde Palmira. Cuéntenos, Alejandro. Dos cositas. Primero, alegre con eso que ustedes están hablando ahí sobre el tamaño. Me levantaron el ánimo. ¿Vio? Primero. Y segundo, sí, me escuchaste. Claro, no le digo que vio, el tema era para hoy, tenía que ser hoy como si fuera un mini viernes, Alejandro. Sí, correcto, me alegró mucho el día. Y lo otro, yo tuve un problema de eso, ya yo soy un hombre de 50 años, pero tuve un problema de eyaculación precoz más o menos cuando me comprometí, por ahí a los 20 años, fue que tuve mi primera pareja y bueno, pero me ocurría eso. Y acudí donde el médico y el médico sí me explicaba sobre unos ejercicios, pero él me decía que cuando tuviera la relación y cuando yo sintiera que ya me estaba llegando, pues que sacara el miembro, lo sacara y siguiera ahí acariciando y haciendo otras actividades. Cuando ya sintiera que se me pasó esa sensación, otra vez volviera a penetrar y de esa manera iba pasando un rato el tiempo y no iba a tener la eyaculación temprana. Eso era mi aporte ahí para el programa. Ok, mira, yo creo, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por compartir la información. Yo creo que hay que mencionar dos cosas. Si bien es cierto, digamos que eso podría ser una estrategia que pareciera válida y se puede llegar a utilizar, no voy a decir que no. Realmente el objetivo de la relación no es estar parando y continuando y no estar estresado de decir, oiga, ¿en qué momento va a llegar para yo tener que parar? Sino que haya una vinculación real y efectiva. Vuelvo y digo, se pueden utilizar, en algunos casos llega a funcionar. Segundo tema que quiero mencionar que decía, cuando uno está empezando o está iniciando una actividad, una pareja, una relación nueva, pues hay un nivel de ansiedad un poco mayor que hace que los hombres eyaculen mucho más rápido. Existen algunas condiciones que son normalmente asociadas a la eyaculación rápida. Las explico. La primera de ellos, el nivel de ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene una relación nueva, cuando tiene una expectativa muy alta, cuando la pareja le gusta muchísimo, pues es más probable que uno eyacule rápido sin que tenga eyaculación temprana realmente o que tenga el diagnóstico. Lo segundo, la frecuencia, el tener relaciones sexuales con cierta distancia o no tan frecuentemente, pues predispone a que uno tenga eyaculación mucho más rápida. Voy a exagerar un poco. Supongamos que tenemos relaciones sexuales una vez al año. ¿Ustedes creen que uno va a durar poco o va a durar mucho? Poco, no, pues definitivamente. Poco, el pobre hombre está con hambre. Entonces, verano. En ese orden de ideas, entonces la frecuencia también determina un poco que se tenga o no se tenga eyaculación rápida. Y lo otro es el número de encuentros sexuales por noche. Sabemos que entre más encuentros sexuales haya en un momento en puntual, en particular, pues muy seguramente esas eyaculaciones van a ser un poco más tardías. Entonces, esos tres factores hay que tenerlos en cuenta porque son factores que pudieran parecer que predisponen a la eyaculación precoz. Lo hacen, pero no determinan que esa paciente, ese personaje, ese hombre, realmente tenga eyaculación precoz. Bueno, pues doctor, no se me mueva que nos toca hacer una pausa obligada y ya regresamos con usted. Estamos hablando con el doctor Fernando Rosero sobre la eyaculación precoz. Hola, me llaman Romeo. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. W Radio, 20 años. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Me gusta el vino tanto que es la mejor esperanza. Escrito una carta, siempre me Lord, another little key. It's okay, shake my head. Love you feel, imagine all the people.
a volar. True fucking player. From a common thief. Chatita del alma de hablar. Voy a jugarme un albur con un... Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos se agudiza. Destellos de luz que viajan por el mundo. A través de una señal. Una consonante. Una letra. Sonidos que erizan. W Radio. Más piel, más W. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo lo deleitará con 3 voces salseras. Ismael Rivera. Cuando yo saldré. Héctor Lavoe. Yo soy el cantante. Y Marc Anthony. ¿Qué precio tiene el cielo? No se lo pierda. Solo por W Radio y wradio.com.co. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W, de lunes a viernes a las 12 de la noche, solo en W Radio. Volvemos en Salud y Algo Más. Pues doctor, le cuento que esa es mi canción favorita. Imagínense cómo me tienen de consentida aquí en Salud y Algo Más. Espectacular. Así que es un espectáculo esa canción y la letra es divina porque dice que uno tiene que hacer lo que diga el corazón. Y en verdad eso es así de cierto. Pero bueno, mire doctor, tenemos a César en la línea también. Así que César, muy buenas tardes y cuéntenos qué nos quiere preguntar. Bueno, a mí no, al doctor. Buenas tardes. Sí, tenía una consulta con el doctor. Tengo 67 años, tengo relaciones cada una vez por semana, el tamaño es el promedio, siempre hay juegos antes de la relación, la duración es la normal, pero como dice Julio Sánchez Cristo, eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿el enlargamiento de la próstata tiene problemas con relación a las relaciones sexuales? Ok, aquí hay que decir varias cosas. Se ha asociado tradicionalmente que el tener la próstata grande, la hiperplasia prostática, está relacionada con la disfunción sexual, especialmente la disfunción erectiva. Y eso digamos que no es cierto, no hay una relación. La relación sería después, es decir, si al paciente lo operan, podría o hay una relación con que tenga ese paciente disfunción, pero no el que esté la próstata grande genere disfunción. ¿Qué es importante mencionar? Que los mismos factores que generan el agrandamiento de la próstata generan también la disfunción eréctil, es decir, coexisten en el tiempo. Las causas que generan las dos patologías son las mismas y por eso es tan frecuente encontrar pacientes con enfermedad prostática y que tengan disfunción eréctil y que piensen o que se imaginen que una es la consecuencia de la otra. Pero vuelvo y digo, lo que pasa es que las causas, lo que generan las dos dificultades son factores en común. Doctor, ¿qué puede empeorar la eyaculación precoz?
Uy, ¿qué puede empeorar la eyaculación? Yo creo que los niveles de ansiedad, el factor psicológico, el factor emocional, más que ser muchas veces la causa, aunque puede ser la causa de un porcentaje, digamos, menor que la causa neurológica, biológica que tenemos hoy en día clara, puede ser un factor de empeoramiento. El pensar en ese caballo blanco definitivamente hace que la eyaculación se empeore. El no tener una pareja estable, por ejemplo, puede hacer que se empeore porque estamos casi que permanentemente poniéndonos en un examen y entonces hay niveles de ansiedad y la adrenalina estimula la respuesta a la eyaculación. El tener una infección, a veces algunas infecciones predisponen a tener eyaculación precoz y muchas veces la causa no es ni un factor hormonal ni un factor emocional, sino es una infección. Por eso se vuelve tan importante ir a la consulta para poder hacerlos. Y menos frecuente, pero los médicos de medicina sexual lo vamos encontrando, los medicamentos. Hay medicamentos que pueden predisponer a la eyaculación rápida. Y enfermedades, por ejemplo, una que muy seguramente y es muy común, las enfermedades de la tiroides, el hipertiroidismo, por ejemplo, está muy asociada a la eyaculación precoz. Y digamos que serían esos los más frecuentes que encontramos en la consulta. Doctor, tenemos a otro oyente, Carlos. Carlos, bienvenido a Salud y Algo Más. Cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo empecé a tomar píldoras para mejorar el rendimiento sexual como Cialis y noté que eso me mejoró muchísimo el tiempo de eyaculación. ¿Eso tiene alguna relación? ¿Es algún remedio, llamémoslo así, que se puede aplicar? Ok, excelente pregunta. Mira, en algún momento y cuando aparecieron los medicamentos para la erección, utilizábamos muchas veces esos medicamentos para tratar de mejorar la eyaculación. Hoy en día la evidencia nos dice que no hay un mecanismo farmacológico que explique que esos pacientes retarden la eyaculación. Sin embargo, a la explicación que hemos podido llegar o la conclusión que tenemos frente a que muchos pacientes refieren eso, es que cuando los pacientes utilizan medicamentos para mejorar la erección, están mucho más tranquilos, están mucho más confiados, tienen relaciones sexuales más frecuentemente y por lo tanto se nota o tienen un desempeño, digamos, un tiempo mucho más largo de cara a la relación sexual. Entonces digamos que es una consecuencia de otros factores que mejoran estos medicamentos, pero no es una indicación de los medicamentos y como les decía, farmacológicamente no hay explicación. También tenemos a otro oyente. Muy buenas tardes, sigan aquí a Salud y Algo Más, le tenemos la pregunta para el doctor. Luis, creo que es Luis, ¿no es cierto? Sí, Luis. Luis se nos cayó. Bueno, doctor, entonces, aquí vamos a empezar a preguntarle ahora otra cosita que yo comenté al comienzo del programa, que a mí me llama la atención, y es, hoy en día estamos mirando todo el ámbito saludable, ¿no? Entonces, para todo lo saludable no queremos químicos, no queremos ningún tipo de medicamento. ¿Existe algún suplemento, existe algún sistema de alimentación que nos ayude con la eyaculación o nada que ver? Ok, tengo que partir diciendo que hoy en día el tratamiento más efectivo y más utilizado serían medicamentos químicos, ¿ok? Vamos a dejar eso de lado. El control, por ejemplo, de la ansiedad, del mindfulness y otros tipos de técnicas están asociadas a que tienen una respuesta positiva en el control de la eyaculación. Cuando yo tengo niveles bajos de ansiedad, es probable que no eyacule tan rápido. Entonces, digamos, cualquier técnica, el yoga, por ejemplo, el pilates para muchas personas, el ejercicio que me disminuye esos niveles de ansiedad, definitivamente tiene un impacto muy bueno. Y esas son recomendaciones que muchas veces salen de nosotros. Es decir, yo le digo al paciente, aparte del medicamento, hay que hacer X o tal cosa en función de los gustos que cada uno tenga. Lo otro, los hablábamos ahorita, Daniel nos decía lo de los ejercicios. Los ejercicios se llaman los ejercicios de control, de parada y arranque, pues básicamente no tan potentemente como los medicamentos podrían llegar a tener algún resultado, podrían llegar a enseñarle al paciente a controlar la eyaculación, a disminuir esa ansiedad. Y en esto tengo que ser también claro, hay algunos principios, algunos medicamentos que podríamos catalogar como naturales, como de origen biológico, algunos productos que se aplican en el pene o que se toman que podrían llegar a tener un cierto resultado positivo. Doctor, José está en la línea también. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Mire, yo tengo 58 años. Dos preguntitas así cortas que tienen que ver con la eyaculación. Primero que todo, ¿hay algo
para que no se nos crezca la próstata? Y segunda pregunta, ¿se puede consumir el sildenafil sin ningún problema, digamos, iniciando con una dosis baja? Ok, nos estamos saliendo un poco del tema de la eyaculación, pero hablemos un poco. Los hábitos buenos, los hábitos de control, digámoslo, del estado general de salud, sin lugar a dudas están muy asociados a una mejoría en el estado del tamaño y en la forma y en el estado de la próstata. Ok, digamos que estamos hablando de estilos de vida como tal. Segundo, lo de los medicamentos. A mí no me gusta hacer recomendaciones, no me gusta hablar de que los medicamentos sean buenos o malos, ¿vale? Yo siempre parto de que hay que hacer una historia clínica para cada paciente, porque si no, si yo digo, mira, ese medicamento es bueno y tiene menos efectos, pues casi que les estoy diciendo a todo mundo, salgan y compren el medicamento, y en algunos iban a tener efectos adversos. Entonces, podría decir lo siguiente: los medicamentos para mejorar la erección prescritos por un médico, quien ha hecho una valoración de los antecedentes médicos, quirúrgicos, familiares, de los medicamentos que toma, prescrito por ese médico en función de esto, es muy poco probable que tengan efectos adversos más allá de los propios del medicamento, ¿cierto? Es decir, estoy hablándoles del corazón, que generalmente es lo que la gente piensa. Si eso lo hace un médico, es muy poco probable. Cuando las personas automedican, es mucho más probable que existan efectos adversos, porque no saben la dosis adecuada, no saben si ese medicamento tenga interacción con algún producto o con algún medicamento que estén tomando. Y tercero, existen patologías o condiciones que podían ser contraindicación para la toma de esos medicamentos. Entonces, concretando la respuesta, los medicamentos son seguros prescritos por un médico, no son tan seguros cuando nos automedicamos. Bueno, pues doctor Fernando Rosero, le queremos agradecer muchísimo por haber estado este tiempo aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Hoy tenemos miércoles de Misterios del Cerebro de Ebro, así que tenemos que continuar con el doctor Leonardo Bello. Que Dios lo bendiga y gracias por toda esa información, y cuéntenos dónde se pueden nutrir nuestros oyentes de más información. Bueno, yo creo que hoy, primero que todo, darte las gracias a ti, y creo que tuvimos una audiencia súper participativa, lo cual dice que el tema definitivamente es interesante para las personas y definitivamente quieren salir de ese ocultismo con el que crecimos frente a la sexualidad. Entonces, primero que todo, darle las gracias. Y lo segundo, yo creo que hoy en día los canales, las redes sociales son una vía muy buena. Yo no las satanizo, me parece que son una vía de aproximación. Mis redes sociales, por ejemplo, son sexólogo_Rosero, para los que quieran tener un poco más de información, no solamente la eyaculación precoz, sino en términos generales. Creo que es un muy buen canal para tener algo de información. Muchas gracias, doctor. Les mando un abrazo, muchas gracias.